Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, en esta tarde que hables, Señor, por medio de tu palabra a cada uno de nosotros y nos enseñes, Padre. Tantas cosas que tenemos que aprender de tu palabra, Señor, y en este día estamos meditando, Señor, en lo que tú haces en tu iglesia, en cómo tú has formado tu iglesia y cómo añades cada día lo que has de ser salvos, Padre. Pero vamos que nos permitas entender, Señor, quiénes somos como tu iglesia y cuál es tu propósito para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, en el tercer versículo, ¿cómo dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol dirige esta palabra específicamente a la iglesia de Cristo. Y empieza diciendo, digo pues, a cada cual que está, dice, entre vosotros. Y ciertamente la iglesia tiene una composición, está formada por personas con una característica muy especial. Y a veces hemos pensado en conceptos de iglesia, y bueno, creo que el más común y a la vez el más equivocado es pensar que la iglesia es el lugar en donde nos reunimos. Sabemos perfectamente que esto no es así, que este es un templo y que la iglesia somos nosotros. Pero hay otro concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y cuando analizamos lo que la palabra de donde se deriva ese término iglesia significa, entendemos un poco más del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Iglesia viene de una palabra griega, que es la palabra eclesia, y que cuando analizamos las partes, porque es una palabra compuesta por dos términos, se nos habla de que es el conjunto, el grupo, el número, la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios. Es una característica de ser llamados por Dios, pero hay una parte más, una frase más que tiene que ver con esta palabra y que dice a salir de. Y esto es importante porque en general pensamos que la iglesia es un llamado a entrar a y no a salir de. A veces es difícil de entender ese concepto, pero consideramos la iglesia como un lugar donde refugiarnos, un lugar donde podemos estar aquí juntos, un lugar donde podemos entrar para adorar al Señor, pero eso sigue siendo el templo. Y la iglesia somos el conjunto de aquellos que han sido llamados por Dios con un propósito muy específico, el de salir, el de ser apartados. Y esto tiene que ver con que somos llamados a ser santos delante de nuestro Dios. ¿De dónde somos llamados a salir? Somos llamados a salir de esa conformidad con el mundo de la que hemos hablado el mes pasado, de ese estado de conformismo con todas aquellas acciones que el mundo y que toda la transgresión, el pecado y la consecuencia del mismo tienen a nuestro alrededor, porque, como dice el concepto de la palabra iglesia, hemos sido llamados por Dios para ese propósito. Cuando escuchamos predicaciones, conferencias, definiciones de lo que es iglesia, muchas veces esta definición no coincide con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque en general escuchamos la definición de iglesia de denominaciones no reformadas. Y cuando hablamos de la doctrina y de la creencia de una denominación no reformada, no entra definitivamente en ellos el concepto de que hemos sido llamados, de que hemos sido predestinados, de que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy difícil tener un concepto de iglesia como el conjunto de llamados cuando no entendemos que hemos sido llamados por Dios y que ese llamamiento no es el momento puntual en el que el Señor te escogió a ti o a ti, el momento en que vino Jesucristo a tu vida, en el momento que el Espíritu empezó esa transformación en nosotros, sino que hemos sido llamados y escogidos aun cuando todavía no estábamos sobre esta tierra. Que Dios pensó en nosotros y nos escogió no por méritos, nuevamente, no por nada que hayamos hecho, sino simplemente por un acto de su gracia y de su voluntad. Y dijo, yo te he escogido para que seas parte de mi pueblo. Entonces somos llamados por Dios a salir, a ser apartados del mundo y a conformar
este cuerpo de Cristo, como lo escuchábamos en la predicación de la mañana, llamado iglesia. Entonces tenemos que entender que el Señor nos ha sacado el Señor nos ha llamado a salir del mundo, a salir del pecado, a salir de su conformidad, a salir de sus prácticas, a salir, me atrevería a decir, aún de su cultura, cuando esta va en contra de la voluntad de Dios. Cuando entendemos este concepto de iglesia, entonces nos ajustamos mucho más fácilmente al concepto de que es Dios el que ha formado la iglesia. No ha sido nuestra decisión, no ha sido mi idea el de venir, congregarme y estar y decidir por Cristo, porque ha sido Dios el que me ha escogido, Dios el que me ha llamado, y la obra de su Espíritu la que me ha convencido de pecado y que me ha mostrado que el Evangelio de Cristo y su gracia me pueden dar salvación. Y al entender esto nos damos cuenta de que es Dios el que levanta a los miembros en la iglesia. El apóstol Pablo, en este pasaje de Hechos 20, está a punto de hacer su último viaje, ya no como hombre libre, sino como un hombre que es llevado por la fuerza a la ciudad de Roma, y él sabe, y nos lo dice, de alguna manera el Espíritu Santo le ha hecho saber que su vida está pronta para terminar. Pero el hecho de que el Espíritu de Dios le revele al apóstol Pablo que su vida, o le dé testimonio, como lo dice ahí en el versículo 23, que en las situaciones y en las ciudades, en el tiempo que aún le falta de vida, va a haber tribulaciones, va a haber prisiones, va a haber dificultades, no es un hecho aislado de la vida del apóstol Pablo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que habla, el que nos dice a nosotros: tú eres un escogido de Dios, el propósito de Dios es firme en ti, Dios tiene un plan especial para tu vida, y aún en tribulaciones y aún en situaciones difíciles como la prisión, en el caso de Pablo, aún en situaciones de bendición, de crecimiento, de prosperidad, y en cualquier situación en nuestra vida, el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos habla y nos dice que tú y yo somos parte de su iglesia. Dios es quien levanta la iglesia. Dios es el que escoge. Dios es el que a través de su Espíritu habla y te convence a ti. Y me convence a mí y habla nuestro Espíritu. Y nos dice: tú eres parte de mi pueblo porque yo te he llamado para que así lo seas. Pablo no solamente en Hechos, en Romanos, en Corintios, nos va a hablar de cómo él ve la vida en Cristo y el ser parte precisamente del pueblo de Dios, de ser iglesia, como una carrera que tiene por delante. Y en el versículo 24 lo recuerda, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe, dice, mi carrera con gozo. Y tenemos un concepto también equivocado o diferente quizás de lo que Pablo conoce como carrera y lo que nosotros pensamos como carrera. Para nosotros una carrera es una competencia. Tengo que llegar a la meta, pero tengo que llegar antes que los demás. Pablo no está hablando de este concepto de carrera, sino que está hablando de carrera como una forma de vida, como un camino en el cual hemos sido puestos, no para competir con los demás que van a la par, pues es en el carril que sigue, o en el carril de mucho más para allá, pero que hemos sido puestos, y todos nosotros hemos sido puestos en el mismo camino, en la misma carrera, porque tenemos que alcanzar la misma meta. Sin embargo, dice él, la idea no es llegar primero, sino que vivamos esa carrera de una forma digna, porque el Señor es el que ha hecho este llamamiento. Y Él se preocupa en terminar, dice, la carrera con gozo. Poder llegar a la meta y saber que lo que hice con ese llamado que Dios tuvo para mí, lo hice de forma correcta, cumplí el llamado de Dios, cumplí el propósito de Dios, y por lo tanto cumplí el propósito por el cual el Señor me hizo parte de su iglesia. Porque es Dios el que levanta los miembros de su iglesia, es Dios el que nos da testimonio a través de su Espíritu de que somos parte de su iglesia, y es Dios el que nos ha puesto en esta carrera que vamos a terminar. Él nos ha dado la meta, Él nos ha puesto el camino, lo que tenemos que hacer es correr de una forma digna del llamado que el Señor
ha tenido para nosotros. ¿Qué otras cosas hace el Señor para convencernos de que Él es el que está levantando en medio de nosotros su iglesia? Bueno, el apóstol va a hablar también en este mismo versículo, en el versículo 24, dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué ministerio recibió Pablo? Pablo fue llamado a ser ¿qué? Apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es aquel que ha sido escogido para ir, para salir, para ser enviado a llevar un mensaje. Ese es el apostolado. Pablo fue enviado directamente por la persona de Cristo cuando se le aparece ahí en el camino donde lo llama, y lo envía para que vaya y lleve palabra, evangelio de salvación de parte del Señor. ¿Qué llamado hemos recibido nosotros? En general, la iglesia ha recibido exactamente el mismo llamado. Todos tenemos un ministerio evangelístico. Todos somos llamados a compartir las grandes nuevas de salvación y las grandes bendiciones que hemos recibido de Dios en nuestra vida. Sin embargo, también tenemos que pensar en los ministerios que tenemos al interior de la iglesia. Y bueno, hace poco hablábamos acerca de los ministerios de trabajo, de servicio con los jóvenes, pero hay muchos más ministerios que hacer. Y yo creo que, no recuerdo la verdad si hoy o en un mensaje de la semana pasada se hablaba de que hasta el ministerio debería sacudir las bancas hoy en la mañana, ¿sí, verdad? O de venir a hacer aseo. Es un ministerio, estamos trabajando en la obra del Señor. Y no hay ministerios diferentes, no hay ministerios de mayor importancia. Dios nos da un trabajo, un servicio distinto a cada uno de nosotros, porque aunque somos muchos miembros, dice la palabra, no todos tenemos la misma función. Pero no por eso las funciones son de mayor o menor importancia. Tenemos que tomar el ministerio que Dios nos ha dado. Lo que sí te quiero decir es que todos tenemos un ministerio. La iglesia se ha levantado por medio de ministerios. Y tienes que descubrir cuál es el tuyo. Tienes que buscar cuál es el don, qué capacidad Dios te ha dado, que puesto al servicio de Dios y siendo para edificar al pueblo de Dios es un ministerio. Pero los dones se convierten en ministerios solamente, las capacidades se convierten en ministerios solamente si son puestas al servicio de Dios para que otro sea edificado. Si solamente me edifico yo, no es un ministerio. Y si no está puesto al servicio de Dios, no es un ministerio. Y si otra persona no es edificada en el Señor, no es un ministerio. Y la iglesia se compone de ministerios. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos un servicio que prestar para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Dios quien levanta su iglesia. Y somos llamados, decía hace un momento, a hacer testimonio. Termina ese versículo 24 diciendo: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Todos los llamados, todos los que somos iglesia de Cristo, somos dados para testimonio del evangelio de la gracia. Que no se te olvide lo que es la gracia. Apenas en el domingo pasado estuvimos hablando de eso. Que no se te olvide que es por gracia que tú eres salvo. Que no se te olvide que no es por ninguna situación en nuestra vida. Nadie va a ser salvo por méritos. Nadie es descalificado ni por su pasado ni por su presente. Es la gracia de Dios la que salva. Es la gracia de Dios la que elige. Es la gracia de Dios la que transforma. Y no podemos juzgar qué el Señor quiere hacer con su gracia en cada uno de nosotros. Pero sí somos llamados a testimonio de su gracia. Por eso somos llamados a contar las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Con quién? Conmigo. ¿Dónde voy a conocer mejor la gracia de Dios? Yo, que me conozco a mí mismo, que sé mi debilidad, que conozco mi pecado, que sé de dónde el Señor me ha sacado, de dónde me ha levantado, y en el lugar de honor que me ha colocado al llamarme a ser su hijo y ponerme dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, del conjunto de los llamados por Dios, para ser parte de aquel cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos que todos y cada uno de nosotros somos iglesia y entendemos que el Señor levanta distintos ministerios, entonces también podemos entender, y esto es en segundo lugar, que es Dios quien levanta liderazgo dentro de la iglesia.
Nuestra forma de gobierno democrática representativa nos lleva a elegir nuestros líderes en votación a todos los niveles. La femenil elige sus directivas en votación. Los jóvenes eligen su directiva en votación. La iglesia elige sus líderes en votación. Esa es nuestra forma de gobierno. Pero creemos, doctrinalmente hablando, que es el Señor el que levanta los líderes. Y que la libre elección de la iglesia obedece a la voluntad de Dios cuando los líderes son puestos en la iglesia del Señor. Yo quisiera entonces hablar a los líderes, y no hablaría solo de ancianos o de diáconos, sino de directivas, de jóvenes, de mujeres, aquellos que están puestos por cabeza en los ministerios infantiles, todos los que tenemos una responsabilidad en liderazgo de que es Dios quien te ha levantado y que es a Dios al que le vamos a rendir cuentas. ¿Me ayudas a leer el versículo 28, por favor? Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí hay varios conceptos que tenemos que analizar, líderes. Tenemos que ver por qué el Señor nos levantó y qué necesitamos cuidar en el ministerio, porque este es un ministerio que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y me llama la atención que el Señor, una vez, o la palabra a través de Pablo, nuestro Dios hablándonos, una vez que empieza a hablarle al liderazgo, inmediatamente nos dice, por tanto, mirad, dice, por vosotros. Generalmente los líderes pensamos en que somos puestos sobre un grupo y tenemos que vigilar al grupo y tenemos que ver por el grupo y tenemos que tomar decisiones sobre el grupo. ¿Qué equivocados estamos? Porque el Señor nos habla primeramente que tenemos que ver no por el grupo, sino volteamos a ver a nosotros mismos. Primero tengo que revisar mi vida. Primero tengo que revisar mi pensamiento, primero tengo que revisar mi actitud, primero tengo que revisar lo que soy delante de Dios y reconocer que si estoy ahí es porque la gracia de Dios me ha puesto en ese lugar. Y soy llamado a ver primeramente por mí mismo, mirad, dice por vosotros, y entonces voltear y ver al pueblo, al rebaño de nuestro Dios. Pero sigue siendo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, como líderes. No es porque yo quiera, el Espíritu Santo me ha dado ese lugar, el Espíritu Santo me ha dado ese ministerio, Él es el que reparte. Pero tengo que responder a un llamado, ciertamente a un gran privilegio, a un gran honor, pero al mismo tiempo a una gran y enorme responsabilidad. Y a veces pensamos, bueno, es que la responsabilidad es con quienes me eligieron. Pues en la política así se dice, ¿no? Que la responsabilidad es con los que eligen. Nuestra responsabilidad es con el Señor, porque Él es el que levanta en medio de su iglesia a los líderes. ¿Para qué? Para que vean por su rebaño. Tenemos que entender que el liderazgo es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de ejemplo. Que más allá de mis propios pensamientos y de mis ideas que pueden estar muy equivocadas, tengo que ver por el crecimiento espiritual, la enseñanza, la fidelidad. ¿Y qué es lo que el Señor está llevando a crecer en aquellos en donde el Señor me ha puesto por liderazgo? Y termina esa parte, la última parte del versículo 28 diciendo, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Saben lo que es apacentar? Apacentar es llevar al grupo de ovejas al lugar donde está la comida y permitirles la libertad de comer, de alimentarse. ¿Dónde está la responsabilidad del pastor? Si queremos ver así la figura de liderazgo, es el guiar a donde está la comida. Yo no genero la comida, no determino dónde está, simplemente vigilo que el rebaño se alimente. Pero tengo una responsabilidad, es el de ver que verdaderamente el rebaño se alimente.
líderes de las distintas organizaciones, su responsabilidad es ver que es el grupo que Dios ha puesto, sobre los que los ha puesto a ustedes como líderes, y que el liderazgo no es más que servicio y ejemplo, verdaderamente se estén alimentando. Y que se estén alimentando de lo mejor, eso es apacentar. Que se estén alimentando verdaderamente de algo que nutre, que les lleva a crecer, que les lleva a desarrollarse. Pero nuevamente el Señor nos pide que primeramente nos volteemos a ver a nosotros mismos y que revisemos nuestra vida como líderes. Porque si el liderazgo es de ejemplo, si el liderazgo es de servicio, entonces tenemos que corregir primeramente nuestra propia vida. Un alto privilegio, líderes directivos de las distintas organizaciones, cabezas, ministerios dentro de la iglesia. Un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Volteen bajo el espejo que es la palabra a ver sus propias vidas. Y después volteen a ver aquel grupo que el Señor les ha dado y asegúrense que esté siendo alimentado sanamente de la palabra de Dios. ¿Hay en la iglesia no llamados por el Señor? En la iglesia de Cristo no. No puede haber dentro del pueblo de Dios alguien que no ha sido llamado, porque la definición dice que es el conjunto de aquellos que han sido llamados. Sin embargo, nosotros también conocemos la iglesia como institución. El Divino Redentor es una iglesia, una asociación religiosa ciertamente, pero parte de una asociación religiosa, y es una institución que tiene sus líderes, sus ministerios, sus organizaciones, etc., ¿no? Y que nosotros, seres humanos, no tenemos ninguna capacidad de poder saber, aunque la palabra nos dice que por los frutos podemos conocer, también la palabra nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. No podemos saber quién de entre nosotros es llamado de Dios y quién no lo es. Lo que sí la palabra nos invita es a que tengamos cuidado con aquellos que están entre nosotros y que desde la iglesia primitiva están entre nosotros y que no son parte del grupo de escogidos, no son parte del grupo de llamados, y que ciertamente por sus frutos vamos a conocer quiénes son. Versículos 29 y 30 dicen: porque yo sé que después de mi partida entrarán, fíjate en esto, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Antes de explicar esto, quiero recordarte una cosa: la iglesia es el conjunto de los llamados por Dios. Es Dios el que levanta a los miembros de su iglesia. Es Dios el que levanta a los líderes de su iglesia. Pero aquí la palabra nos habla de un grupo de personas no llamadas por Dios, que dice que entran. Y aquí es interesante cuando analizamos las palabras del griego bíblico, porque este entrar, ser parte, cuando dice después de mi partida entrará en medio de vosotros, habla en una forma verbal donde es el mismo ser humano el que se introduce. Aquí no es puesto por Dios, no es levantado por Dios, sino que él mismo decide ser parte de o estar en medio de. La misma expresión se da en el versículo 30 cuando habla de que se levantarán, es decir, no son levantados por Dios estos hombres, sino que se levantan a sí mismos. ¿Llega a haber liderazgo en la iglesia con estas características? Lamentablemente, sí. Hay quienes se levantan y hay quienes engañan al pueblo de Dios y son puestos en liderazgo. Hay quienes se introducen y son parte de la iglesia y simplemente es un engaño. Y la iglesia seguimos siendo un conjunto de seres humanos, tenemos imperfecciones, no en todo obedecemos la voluntad de Dios, no en todos seguimos el consejo de su Espíritu Santo, y por lo tanto, si hay en medio de nosotros quienes no son parte del pueblo llamado de Dios. ¿Cómo vamos a conocer y de qué nos tenemos que cuidar? La palabra describe muy claramente, en primer lugar, que son aquellos que se levantan a sí mismos. Cuando vemos en medio de la iglesia hombres o mujeres que no es con el ejemplo, que no es con su testimonio,
que no es un reflejo de la gracia de Dios la que los está poniendo en posición de honor, que se levantan a sí mismos y se proclaman dentro de la iglesia como autoridades, cuidado, porque es Dios, es su gracia, es su testimonio en nosotros el que nos refleja quiénes son hijos de Dios. Ahí tenemos que cuidar, y porque vamos a ver en ellos su actitud. La palabra nos habla de que son lobos rapaces, aquellos que entran y solamente vienen a destruir, a agarrar una oveja, y ¿qué hace el lobo? La agarra en medio del rebaño y se la lleva. Cuando vemos personas con un mensaje contrario a la palabra, con argumentos y situaciones que van en contra de la voluntad de Dios, con un testimonio que no obedece al testimonio de un hijo de Dios, cuidado. Cuando estas enseñanzas que traen nos alejan de Dios en lugar de acercarnos a su palabra, cuidado. Porque ciertamente la Biblia nos habla de lobos con piel de oveja. Parecen, tienen apariencia, están en medio de nosotros, se sientan a nuestro lado, no estoy hablando de nadie en particular, pero no son parte de los escogidos de Dios, no han sido llamados por el Señor, y los frutos de su trabajo van a demostrar quiénes son. Y el versículo 30 todavía nos habla más fuertemente de ellos y nos dice que hablan cosas que son perversas. Y quizás aquí hay que aclarar el concepto. Cuando hablamos de perversidades en nuestra modernidad, inmediatamente nuestra mente se desvía y piensa en cosas quizás obscenas, en palabras groseras, en situaciones, no sé, de escándalo, que pueden ser de escándalo en medio de la iglesia. No necesariamente. Aquí la palabra perversidad tiene más la idea de hablar de falsedades, de engaños o de mentira. Y entonces, cuando es falsedad, cuando es engaño y cuando es mentira, no necesariamente es escandalosa, ¿sí? A veces el engaño es muy sutil, muy suavecito, no pasa nada. Pero en ese andar nos alejan del Señor. No está sucediendo nada, todo está bien, todo el mundo lo hace. Entonces, empiezan a llevarnos en un descanso, en una libertad aparente, pero nos están alejando de aquello que el Señor dice en su palabra: ni aun pruebes, ni aun toques, ni aun se hable en medio de vosotros. ¿Y qué base tenemos para poder analizar esto? La misma palabra. Lo que la palabra nos enseña que debe ser nuestro ejemplo, que debe ser nuestro testimonio, que debe ser nuestro hablar, que debe ser nuestro centro de vida, que debemos de estar aprendiendo conforme al Señor.